Y voy a compartir pantalla para empezar a tomar asistencia. Ustedes ya saben cómo es este mecanismo de tomar asistencia. Ya saben que estamos actualizando un poquito la información. Entonces, bueno, eh, los voy a ir llamando a lista y por favor activan el micrófono o algo y me dan un saludito así cortico. Me dicen, hola Juan, aquí estoy, reportando sintonía desde Manrique. Y de una, ¿vale? Entonces voy a llamar a asistencia. Entonces, ¿dónde está el chat? ¿Dónde están los grupos? Es un momento que es que esto a veces es un poquito enredadito, un poquito nada más. No, no mucho, no mucho. Simplemente lo suficiente para enredarme. Ok, vamos a empezar entonces. Claudia García, bueno, de pronto Acá Claudia está estoy. trabajando. No, Claudia, en la tarde. Hoy estoy. bueno, qué bien, Claudia. Me alegra mucho. ¿Desde dónde estás? ¿En la casita? En Pedregal, sí. Ya estoy en Ah, teletrabajo. listo, perfecto. Me alegra mucho. Claudia ha participado en todos los encuentros. Muy bien. Gracias, Claudia. Genial. Gracias. Vamos a llamar a lista a Hugo, el profe Hugo. Hugo, déjanos su mensaje. Buenos días, Juan, ¿cómo está? Buenos días a todos, qué rico estar nuevamente por acá, con mucho frío. Vea, Hugo, yo soy de Capota también. Listo, muy bien, Hugo. Muchas Muy, gracias, muy, chicos. El muy profe chévere Hugo. sus audífonos, Es muy chévere. que tengo un pequeño gusto por la cultura gamer, entonces todo lo mío es de colores y así, todo estrambótico. Listo, Hugo, muchas gracias. Continuamos con la lista. Jorge Luis Mazo, déjanos tu saludo. Presente. Eso, Jorge, ¿desde dónde estás? ¿Dónde nos escribes? ¿Dónde nos llamas? Estamos aquí en Radio Semillero. Desde el Chocó. ¿Desde dónde? Desde el Chocó. ¡Wow! Estás pero bien lejos. Bueno, pero me alegra mucho que estés aquí. Un saludo Gracias. para toda tu familia. Listo. Seguimos con Juliana. Juliana Gutiérrez. Hola, Juli. Dale. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Caldas. Eso sí también es lejos. Bueno, ¿y qué canción deseas programar? Muy bien, Juliana. Muchas gracias por el saludito. Es bueno escucharlos a todos. Me alegra mucho. Seguimos con Karen. Vean que yo en serio no los había escuchado. Me alegra que se apropien de este tema. Karen, un saludito. Estoy escuchando, estamos escuchando todos. Bueno, Karen está tímida, pero ya le tomé asistencia. Seguimos con Kenia. Kenia, Hola, ¿cómo estás? presente. Muy bien, ¿y usted? Bien, estamos aquí súper contentos de estar reunidos nuevamente. ¿Desde dónde estás conectada? Montelíbano, Córdoba. Uy, pero es que se fueron lejos. Ya tenemos Chocó, Caldas, que es como otro continente, y Montería. Un bullying ahí Eh, especial para Juliana que vive en Caldas. Kenia, muchas gracias por conectarte. Seguimos con ok. Leslie. Hola, Hola Leslie, ¿cómo estás? muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Súper, aquí contento de escucharlos a todos ustedes. Me alegra mucho. ¿Desde dónde estás, Kenia? Leslie, perdón, Leslie, ¿desde dónde estás? En Medellín. Bueno, aquí cerquita, somos vecinos, aquí nomás pues. Me alegra mucho. Sí, señor. Bueno, seguimos con Paola. Paola, ¿cómo Hola, buenos días. estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos desde dónde nos llamas. Desde la comodidad de mi cama.
Ah, pucha. Bueno, yo desde la comodidad de la silla, pero bueno, ahí estamos. Eso es una ventaja del teletrabajo, del telestudio. ¿Quiénes ya se bañaron? Levanten la mano. ¿Y por qué Hugo no ha levantado la mano? Yo tampoco. ¡Ah! Nos pillaron que no nos hemos bañado. Claro, yo me bañé tempranito. Muchas gracias, Paola. Seguimos con Vale la mejor. Ese correo. Genial. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Súper bien. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde estás? En Copacabana. Tú también estás lejos. Ven, Valen, ¿tú eres Muñoz, Solís o Minota? Mi nota. Oh, perfecto. Vean, este semillero tiene personas de todas partes, qué rico. Chapiense entre ustedes, digan, saludos para Chocó. ¡Wow! Vale, muchísimas gracias. Vamos con Valen Muñoz. Valen Muñoz, de pronto, hay personitas que no tienen audio, de pronto nos están chateando por ahí, solo que no puedo ver el chat, ya vamos a ver. Seguimos con Gisela, a ver si nos deja un saludito también. No, no nos dejó saludito, pero igual está aquí presente, entonces vamos a colocar por acá. Seguimos con Juliana. Juliana, un saludito a la cámara. Hola, Hola Juliana, ¿cómo estás? muy bien, sí. Bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde estás conectada? Desde Caldas. Caldas también, vecina de... Ay, ¿quién fue quien se conectó? Creo que fue Juliana, que se conectó desde Caldas. Listo. Y vamos con Juana, que Juana estaba intentando conectarse y logró conectarse y eso merece un aplauso porque es que no es fácil. Juana, porfis, un saludito a la Hola, cámara. ¿Cómo estás? muy bien, ¿y ustedes cómo están? Súper. Ven, ¿alguien Me le quiere alegra responder? El mucho. chat es de todos. ¿Qué estudias, Juana? Sí, señor. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando gestión administrativa. Genial. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya todos estamos aquí, llamamos a lista. Me parece excelente. Bueno, chicos y chicas, hoy vamos a ver la segunda parte del encuentro anterior, que era sobre las preguntas y los objetivos de investigación. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos la pregunta. Yo ya les envié un correo electrónico con el actualizado de todos los encuentros que hemos tenido, con video, guía, si la hay, formulario de actividades complementarias, o sea, estamos pero actualizadísimos. Entonces, después de la pregunta de investigación, que espero que ya empiecen a formularla y ya saben cómo hacerla, vamos a hacer los objetivos de investigación. Entonces ya vimos qué era, cómo se formulaba la pregunta, qué era. Ahora vamos a ir con los objetivos. Y pues ustedes saben cómo funciona esto. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la relación entre la pregunta y los objetivos de investigación. Vamos a ver qué son los semilleros, los semilleros, oigan a este cómo está ya de tostado, ¿sí lo ven? Vamos a colocar aquí para yo ir viendo el chat. Gisela escribió aquí, no me funciona el micrófono, Valentina. Listo. Sí, lo supuse que no iban a funcionar varios micrófonos, pero bueno, ahí ya recuperé el chat para que nos quede en pantalla. Ahora sí, ¿para qué sirven los objetivos? ¿Cuáles son las características y cómo vamos a hacer esos objetivos? Y esa última partecita es la que más nos gusta porque después de ver que eso es tan chévere y tan importante, que nos digan cómo hacerlos, como que ahora sí, mijo, vamos es con toda. Entonces, vean que yo organicé mi tablerito. Ustedes saben que me gusta que participen. Entonces, para ti, ¿qué es un objetivo? Las primeras 4 respuestas quedan en el tablero. Entonces, cuéntame, para ti, ¿qué es un objetivo? Esto es un análisis de conocimientos previos donde quiero identificar ustedes qué sabían por objetivos, para ustedes qué es un objetivo antes de esta sesión. Entonces, cuéntanos para ti, ¿qué es un objetivo? Las primeras 4 respuestas pasan al tablero.
Les paso ahí el texto. Es como, imagínense que van a salir al tablero. ¿Se acuerdan de chiquitos que uno se volvía todo feliz porque salía al tablero? A mí me tocó Luis, de lo más viejo, con tiza. Salía con una tiza a escribir la letra A por allá. Luego pasaron con marcadores y bueno. Entonces, Valentina nos dice, puede ser una meta a alcanzar. Perfecto, Valentina. Eso es... Vean, eso sigue en color negro. Ay, eso nos lo dijo Valentina. Coloquemos aquí. Valentina, mi nota. Mejor. No, eso no lo dije yo. No. Lo dijo otra cosa más. Ay, perdón, Vale Muñoz. Ve, porque estoy confundido. Gracias, Vale. Entonces no fuiste tú. Fue Valentina, o la otra que también es mejor. Listo. Kenia nos dice, es establecer lo que queremos lograr. Bueno, yo veo que nos va a rendir mucho hoy porque tienen mucha claridad sobre qué es un objetivo. Quizás ya lo habían visto, pero es bueno. Paola nos dice, un objetivo para mí es algo a alcanzar y tiene hasta emoji. Ustedes saben que me encantan esos emojis. Y ahí pego, aquí pega el emoji. Muy bien. Esto lo dijo Kenia. Esto lo dijo Paola. Y vale la mejor. Bueno, ahora sí, es un propósito específico. Ahora sí. Eran solo las 4 respuestas. Creo que así le hemos dado mucho más orden. Ustedes han visto la evolución que ha tenido este tablerito que me inventé. ¿Qué tal? ¿Les gusta el tablero? ¿Les ha gustado la metodología del tablero o no? Vean cómo ha mejorado. Leslie nos dice, son las metas que nos planteamos y con qué actos las vamos a alcanzar. Muy bien. Claudia nos dice, son los pasos que necesitamos para alcanzar las metas. Genial. Eso está implícito dentro de la definición, entonces esto va a ser como un repaso para ustedes. Me alegra mucho. Ahora, cuéntanos, dentro de todos los objetivos que tienes, ¿cuál es uno de esos objetivos que tú tienes? Quiero que me escribas ahí cuál es uno de tus objetivos. Laboral, económico, personal, deportivo, en la lectura, en la dieta, en el peso, en la estatura. Es que yo quisiera ser más alto. O, ay, no, es que estoy muy flaco y quisiera, no sé. ¿Cuál es uno de tus objetivos? Entonces, Paola nos dice, uno de mis objetivos es estudiar comunicación social. Muy bien. Participen rápido porque son los 4 primeros los que salen en pantalla. Los hago famosos, vea. Famosos en los semilleros. Paola. Pero es que ese tablero está muy pequeño. Es verdad. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para agrandarlo? Ahí agrando un poquito. A ver. Ahí agrando un poquito. ¿Cierto que sí? Listo. No, me refería a que es pequeño en cuanto a colocar los objetivos. Que Ya pequeño. entiendo. No cabe todo lo que hay por expresar. Bueno. No, si algo después repetimos. Ustedes saben que ahí también están abiertos los chats, los correos, para que me digan todos sus objetivos. Qué bueno saberlos. Claudia nos dice, hacer bien mi trabajo en la empresa y mi estudio. Muy bien. Eso no lo dijo Claudia. Entonces voy a anclar este otra vez porque lo necesito. Claudia. Listo. Juana nos dice, aprender idiomas haciendo cursos online. Muy bien. Ese es uno de los objetivos que tiene. Perfecto. Y vamos por el 4º objetivo. Y nos lo dijo Leslie, conocer muchos países. Hugo nos dice, no engordar en la cuarentena. Ese es un objetivo muy bueno. Sobrevivir a la cuarentena. Kenia nos dice, uno de mis objetivos es estudiar diseño de modas. Perfecto. Una carrera muy bonita. El mío es controlar mi forma de ser, mi humor. ¿Es que, perdón?
Es controlar mi humor. ¿Por qué? ¿Eres de mal genio o qué? Demasiado. No te vayas a poner bravo aquí, por favor. Esperemos que no. No, pero eso también yo lo estoy controlando. Digamos que yo soy muy emocional, así como Sí, ustedes me han visto muy alegre y guay, y que me exaspero de la alegría, también a veces las cosas que no me parecen me bajonean fuerte. Es bueno ser emocional, pero hay que tener inteligencia emocional. Hay que mejorarlo. Bueno, es algo me bueno para hacer encanta en esa esta participación. Dime. es algo bueno para hacer en esta cuarentena. Dime, ¿qué es bueno para hacer en esa cuarentena? Aprender a controlarnos, Sí, y sí, para eso, uy, a yo no convivir con sé. nosotros mismos. Hay competencias blandas que no son tan fáciles. Yo les puedo decir, chicos, hay que tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional es eso, pero a veces es complicado controlar eso. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Por qué esta charla de objetivos después de la pregunta de investigación? Entonces, ustedes ya saben que la ciencia, ya saben qué es la ciencia, ya sabemos cómo hacer la ciencia con el método científico. Después del método vimos que de las primeras cosas que hay que hacer es observar y generar una pregunta de investigación. Yo les enseñé a hacer la pregunta, pero dentro de la pregunta los puse a observar. Yo les dije, hey, antes de hacer la pregunta de investigación, ¿qué tienen que hacer? Por favor, les dije, vayan y observen cuáles son las tecnologías de la industria 4.0, qué es la economía naranja y cómo pueden relacionar eso de alguna forma con su programa de formación. Y ustedes fueron muy juiciosos y juiciosas, fueron y observaron y empezaron a generarse preguntas de investigación. Entonces, digamos que ahí estamos cumpliendo los primeros pasos que son observación y preguntas. Ahora, como esto lo vamos a trabajar en forma de proyecto de investigación, ¿qué es un proyecto? Es un conjunto de actividades que tienen un principio y un fin para lograr un resultado, bien sea físico o inmaterial. Un proyecto yo lo hago, se acaba y ya. Es diferente a un proceso, que un proceso lo hago continuamente y lo repito y lo repito. Cuando yo me estoy respondiendo una pregunta, yo no me la vuelvo a hacer. Yo digo, por ejemplo, ay, ¿cuántos aprendices tengo conectados a las 10 de la mañana? Los cuento. ¿Ustedes creen que yo me vuelvo a preguntar cuántos aprendices tengo conectados a las 10 de la mañana? No. Cambio la pregunta e inicio otro proyecto. ¿Sí ven? Entonces la investigación se realiza por proyectos. Yo me establezco una pregunta, hago una serie de actividades para responder esa pregunta y cuando respondo la pregunta se podría decir que terminó el proyecto. Hay unas etapas adicionales que es de documentación y comunicación de la ciencia, pero cuando ya se comunica y se comparte eso, se acabó ese proyecto de investigación. Si quiero iniciar otro proyecto, tengo que modificar mi pregunta, profundizar más, pero todo nace desde ahí. Y cada proyecto, no solo de investigación, sino muchos proyectos en general de desarrollo, proyectos económicos, proyectos de desarrollo, bueno, desarrollo económico, proyectos, infinidad de proyectos, proyectos de vida, proyectos personales, proyectos académicos. Todos esos proyectos, tipos de proyectos que hay, tienen objetivos. Entonces yo creo que los objetivos nacen dentro de esta charla de semilleros, dentro de este taller de semilleros, para poder enfocarnos en un proyecto. Nosotros vamos a hacer una serie de actividades para responder una pregunta. Y en esa serie de actividades llamadas proyectos, pues englobadas dentro de un proyecto, vamos a aprender cómo responder esa pregunta, vamos a investigar, vamos a conocer y ustedes van a ver al final que todo lo que aprenden les puede servir para hacer muchísimos más proyectos de investigación. Y eso es de lo que se trata el semillero. Entonces, ¿qué relación hay con la pregunta y el objetivo? En un proyecto de investigación, el objetivo es responder la pregunta de investigación. En un proyecto de construcción de un edificio, ¿cuál es el objetivo? Construir el edificio o generar espacios de vivienda, generar espacios de oficina. Pero en un proyecto de investigación, ¿yo qué quiero? Responder una pregunta de investigación, que obviamente varía de acuerdo a la pregunta. Pues, así en modo general, yo no puedo decir pregunta de investigación, objetivo, responder la pregunta. No, yo tengo que hacer un objetivo de acuerdo a la pregunta, entonces por eso van de la mano. El objetivo, como ustedes ya lo habían dicho, es el logro que le da respuesta a la pregunta, es el logro, vean. ¿Qué quiero hacer yo? Ustedes me habían dicho, por ejemplo,
Puede ser una meta. Entonces, ¿cuál es la meta que debemos alcanzar en un proyecto de investigación? Responder una pregunta. Establece lo que queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Responder una pregunta. ¿Es algo para alcanzar? Sí. ¿Qué queremos alcanzar? Responder una pregunta. ¿Es un propósito específico? Sí. El propósito es responder esa pregunta. ¿Sí lo ven? Porque es que esto está enlazadito, muy bonito para que ustedes lo puedan asimilar como naturalmente y sin cosas como que, sin vacíos. El propósito, es el propósito de la investigación y el punto de partida para la creación o planificación de un propósito. Esta planificación ya puede verse marcada con un proyecto. Entonces, de ahora en adelante también vamos a incluir dentro de la palabra semillero el proyecto. Hasta ahorita estamos viendo preguntas, ¿cierto? Habíamos visto preguntas, el método, pero de ahora en adelante vamos a empezar a construir un proyecto de investigación con cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes pueda hacer su proyecto, a responder su pregunta y pues que esto sea una maravilla. Y esto les va a servir demasiado en la universidad, bueno, en el pregrado, maestría, doctorado, y porque la metodología de proyectos es muy similar entre sí. Entonces, si ustedes quieren formular otro tipo de proyectos, cuando les digan, hey, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Ya van a saber cómo formularlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Los quiero escuchar. Los escucho. Sí, vamos bien. Eso, Pero, Juan, perfecto. tengo una Dime. pregunta. Se escucha un poquito maluco, Maluco es... como entrecortado, como cuando hablas, se escucha otro ruido atrás. Se escucha una música electrónica. Ay, ojalá fuera eso, Ah, ¿no? porque es que el vecino del frente madrugó a hacer fiesta. Creí que No, era eso, ¿no? Pero se escucha como entrecortadito. vamos a ver. Los demás también tienen la misma situación. No tanto. Muy bien. ¿Será de pronto un Yo problema también. en la red? ¿Será algo específico? Yo creo que es el problema del Wi-Fi de alguno de ellos. Ah, bueno, bueno. Entonces, puede ser eso. De pronto, acércate más al Wi-Fi, si es posible, porque mira que es un problema como más de la comunicación contigo propiamente. Entonces, incluye la tecnología que tengamos en medio. Bueno, muchas gracias por esa participación y a todos por participar. Me encanta que participen. Vamos a continuar. ¿Qué son los objetivos? Ya lo tienen claro, lo vamos a pasar muy rápido. Los objetivos indican lo que se quiere realizar, los logros parciales también. Ojo, aquí empezamos a mezclar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay dos tipos de objetivos. Entonces, hay uno que indica qué queremos hacer en general y hay otro que indica logros parciales que van a permitir controlar el proyecto. Es que la vaina de proyectos es muy interesante porque si yo quiero obtener, por ejemplo, recursos de alguna entidad para hacer un proyecto, yo tengo que formular muy bien mi proyecto y demostrar qué quiero lograr, por qué lo quiero lograr, cómo lo voy a lograr, cuáles son las actividades. Entonces un proyecto tiene una parte de planeación, de formulación, donde yo expreso todo eso. ¿Para qué? Para que el que lo vaya a probar o lo vaya a revisar pueda saber cómo hacerle seguimiento al proyecto. Entonces, esos logros parciales permiten controlar nuestro avance dentro de la investigación. Describen los resultados esperados, o sea, qué esperamos lograr, los logros. También describen entregables, actividades y cosas que tenemos que son importantes dentro de ese avance de la investigación, concretos, y garantiza el cumplimiento del objetivo general. Entonces, esto es una forma de expresar qué queremos hacer con un detalle, con un plan, y para eso están los objetivos. Bueno, vamos a continuar. Esto ya es un repaso para ustedes. Sirven para darle sentido, ojo pues, perdón, sirven para darle sentido. Me esperan un momento, voy por agua, qué pena.
Estoy aquí nuevamente, que no cunda el pánico. Se me resecó la garganta. Bueno, ¿para qué sirven los objetivos? Para darle sentido. Y como ustedes ven en esa imagen, tenemos como un camino, un sentido. Entonces, el objetivo le da sentido, significado, camino y meta a la investigación. Es muy chévere plantearse un objetivo porque cuando uno tiene claro el objetivo, sabe para dónde va. Eso es como la parte más coloquial que podemos decir es, si uno sabe qué objetivo tiene, sabe para dónde va. Así, para dónde va. Así, no para dónde, sino para dónde va. Ese es el sentido del objetivo. ¿Para qué sirve un objetivo? Para saber para dónde voy. Y cuando yo sé para dónde voy, no me desvío. Así es. Yo no, cuando hay una frase también, una imagen que dice que si uno no sabe para dónde va, pues qué camino importa, pues qué importa el camino que coge uno. Pero entonces nosotros vamos a plantear un objetivo para buscar ese objetivo a toda costa. En las investigaciones, cuando uno está investigando antes de hacer una investigación, porque así toca, ustedes les tocó ir o les va a tocar, porque quizás no han hecho la tarea, les va a tocar ir a leer, a indagar, a investigar sobre Industria 4.0 y economía naranja. Y cuando uno está haciendo esas investigaciones, a veces previas, a veces cualitativas, como para comprender, cuando no tengo claro una pregunta, un objetivo, yo puedo irme por cualquier parte, hasta encontrar lo que necesito. Cuando ya encuentro lo que necesito y me pongo el objetivo que lo quiero alcanzar, ya me voy por ahí y no me desvío. En la investigación podemos desviarnos muy fácil. No sé si alguna vez les colocaron, por ejemplo, una tarea, si es de Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes para dónde vas, no importa qué camino cojas. Muy bien, Paola. Entonces, en las tareas del colegio, tarea, hablar sobre los objetivos, por decir algo. Entonces uno llegaba, hacía la tarea de los objetivos, pero como uno era más inteligente, entonces le añadía más temas. Ay, profe, yo también consulté esto, y también consulté esto, y también consulté esto. O, por ejemplo, algo que me pasó a mí hace mucho tiempo, me acuerdo, porque yo dije, ¿qué pelotas fuimos? Nos colocaron a hacer unas exposiciones. Ah, bueno, nos dividieron a todos, nos dieron unas fotocopias. Ustedes exponen estas fotocopias, estas fotocopias, estas fotocopias. ¿Qué pasó? Listo, empezamos a leer las fotocopias, a entenderlas, y nos metimos, pues a algunos nos dio por hablar de otros temas, como por complementar, como por querer hacer más, empezamos a hablar más de otros temas. Cuando empezamos las exposiciones, nos dimos cuenta que nos habían dado capítulos de libro. Entonces, la primera exposición empezó a hablar de su tema, y por querer hacer más, porque investigó más, empezó a hablar del capítulo 2. Cuando salió el grupo 2, del capítulo 2, pues ya todos habían escuchado lo del grupo anterior, y lo del grupo 2 se volvió a explicar lo del grupo 1 porque lo necesitaba. Bueno, eso se volvió una melcocha. ¿Por qué? Porque nos perdimos del objetivo, porque quisimos añadir más. Y en la investigación es muy fácil perderse del objetivo. Bueno, vamos a pasar. Los objetivos en el proyecto de vida también son importantes. Es que esta charla de objetivos también puede ser una charla como de crecimiento personal o de algo así. ¿Por qué? Porque plantearse bien un objetivo, cualquiera que sea, nos va a ayudar demasiado en el proyecto en el que estemos emprendiendo. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Muy fáciles. Un objetivo debe ser claro. Yo no digo, por ejemplo, el ejemplo de Paola, que nos decía ahorita que quería estudiar comunicación social. Ella no dice, ay, pues yo quisiera como estudiar algo como relacionado, como, no sé, como con periodismo, pero no sé si es periodismo lo que... Yo quiero estudiar algo así. No, Paola no tiene ese objetivo perdido. Todos los que ustedes me dijeron los tienen claros. Yo quiero esto y quiero esto. Así es un objetivo. Y ustedes ya lo saben. Entonces, por eso esto es un repaso, pero es bueno que lo tengamos. Deben de tener un lenguaje comprensible y preciso. Nada de palabras raras. Nada de descrestar al cristiano. Lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque entre más fácil lo comprenda yo o lo comprenda alguien más fácil lo podemos compartir y trabajar juntos. Si yo les digo que mi objetivo es una cosa toda perdida, ¿ustedes cómo creen que me pueden ayudar? En cambio, si el objetivo de ustedes es, por ejemplo, aprender a investigar, así sencillito, es que, profe, yo quiero aprender a investigar. ¿Yo qué les digo? Bueno, entonces yo te puedo enseñar. ¿Por qué? Porque está en un lenguaje muy sencillo.
Si ustedes me dicen, no, profe, es que yo quiero desarrollar altas capacidades críticas e indagativas en distintos métodos y técnicas para utilizar gran cantidad de instrumentos con el fin de satisfacer mis necesidades de raciocinio y cognitivas. Uno dice, ¿qué? Y está diciendo lo mismo, quiero aprender a investigar, pero lo dijo con un lenguaje tan raro que uno no sabe qué es lo que quiere esa persona. Factibilidad. Eso es muy bonito y sigue hablando de proyectos. Sería bueno en el próximo taller de formación, pues en el semillero para la próxima iteración, hablar un poquito de proyectos, o vamos a ver si incluimos el tema de proyectos. Factibilidad, ¿qué es? Es la capacidad de ser factible. Factible es que se pueda realizar. Eso viene como de fact de inglés, que es como hecho. Entonces es como que algo que se puede hacer. Factibilidad es que algo se puede hacer. Y un objetivo debe poderse hacer. Yo no puedo plantearme un objetivo, por ejemplo, bueno, mi objetivo es ser astronauta. Yo puedo tener objetivos muy bonitos, soñadores. ¿Se puede realizar? Digamos que hay que tener, ¿cierto? Hay que tener una madurez para aceptar que hay cosas que le tengo que trabajar demasiado y que quizás no lo alcance. Y que yo quizás pueda tener unos objetivos no tan realizables, que no tan ambiciosos, pero que sí son realizables. Y lo importante aquí es de cumplir objetivos. Entonces, si mi meta es ser astronauta, empecemos por los objetivos específicos, aunque sea, pero son metas soñadoras. Igual, se vale soñar, pero hay que tener dentro de nuestros proyectos un alto grado de factibilidad para que no nos ocurra como que, ay, profe, pues digamos, un ejemplo, yo quiero investigar sobre los astronautas. ¿Dónde sacamos la población? ¿Qué vamos a investigar? ¿De dónde sacamos la información de los astronautas? ¿Qué criterio cercano tenemos nosotros o qué campo de acción tenemos cercano nosotros para ir a estudiar los astronautas? Se vuelve un poco complejo, se vuelve un poco no factible, pierde factibilidad. ¿Por qué? Porque dependemos de cosas de las que no tenemos acceso. Entonces, acá está, posibilidad de lograr factibilidad, posibilidad de lograr los objetivos de acuerdo a varias cositas. Primero, recursos. Si yo necesito muchos recursos que no los tengo, es un proyecto no factible. La metodología. Si yo, para responder mi objetivo, para hacer mi objetivo, necesito una metodología que no puedo, empieza a no ser factible. Y los plazos. Si yo me propongo algo algo muy grande, para un espacio de tiempo muy corto, tampoco es factible. Entonces, dentro de nuestros objetivos tenemos que tener en cuenta estas tres cositas, que sean realizables con los recursos disponibles, la metodología que vayamos a hacer o las cosas que vayamos a hacer o el método que vayamos a emplear y los plazos, es decir, el tiempo que yo tengo para eso. Yo les podría decir a ustedes, listo chicos, yo tengo el objetivo de investigar, de hacer mi trabajo de investigación del doctorado, yo lo quiero hacer en un mes. Eso, para lo que me exigen a mí en un trabajo de investigación de doctorado, no me da el tiempo establecido. Yo les podría decir, vamos a hacer un proyecto de investigación, vamos a estudiar la cultura hindú. ¿Qué necesitamos para estudiar la cultura hindú? Bueno, necesitamos tiquetes de ida y de regreso para todos los semilleristas, desde Colombia hasta la India. Necesitamos los viáticos para hospedarnos en la India, un mes todos. Computadores, uno para cada uno, para poder entrevistar la cultura hindú y regresar desde la India hasta acá y analizar los datos acá. ¿Cuánta plata necesité para ese método? Necesité mucha, ¿sí ven? Entonces, o cambio el método o cambio los recursos disponibles. Entonces, tenemos que plantearnos metas que, si bien nos cuesten trabajo, las podamos cumplir. Eso es lo que se trata. Ahora, la pertinencia, eso es muy importante. ¿Por qué? Debe haber una relación muy fuerte entre los objetivos y el problema establecido. El objetivo tiene que ser capaz de responder muy bien tu problema de investigación. Yo no puedo proponerme una pregunta, por ejemplo, lo teníamos la clase pasada. ¿Cuántas personas comen mangos en Medellín? Una pregunta de investigación. Objetivo,
determinar la cantidad de mangos que son comidos, por decir algo, en Medellín. Si ustedes miran, no tiene sentido. Determinar la cantidad de mangos, cuando mi pregunta era cuántas personas comen mangos, no tiene sentido. Si ven que no tiene pertinencia, no tiene relación. Pero ya lo sabíamos. Dos notas muy importantes. Un objetivo comienza, inicia, se escribe inicialmente con el fin y no con el medio. Los objetivos comienzan con el fin. Ya vamos a ver qué es el fin. El fin es el logro final. No es que comiencen al revés. Comienzan es con el fin, con el propósito mismo y no con el medio. El medio es lo que voy a hacer para, o el camino que voy a utilizar para. Aquí nos escriben algo. Claudia nos dice, eso quiere decir que cuando realizamos los objetivos debemos mirar la parte económica dependiendo del método a usar. Dependiendo del método, Claudia, tienes que mirar cuántos recursos te consume eso. Eso es más que todo por el método. A ti te dicen, bueno, vamos a usar, tenemos 2.000 millones de pesos para un proyecto. Y tú tienes un método donde te gastas 2 millones. Entonces, ¿qué haces con el otro dinero? Por más de que tú digas, no, pues deme esa plata que yo utilizo menos, no te la van a dar. Tú tienes que justificar que el dinero que estás pidiendo para tu proyecto, porque eso es financiado, para que lo que estás pidiendo para tu proyecto se va a usar. Por eso se hacen luego licitaciones. Entonces, por ejemplo, se hace una licitación y todo el mundo pasa sus proyectos y dice, vea, yo voy a hacer esto, esto y esto, lo voy a hacer así, 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 me cuesta esto y esto y esto. Y el que evalúa los proyectos dice, ah, bueno, eso tiene sentido, usted va a hacer esto, me parece bien, y necesita esto, vale. Si alguien lo puede hacer por menos, bien. Entonces, por eso la parte económica de los proyectos siempre va de acuerdo a la metodología. Y si uno tiene metodologías más económicas, baja el precio, pero no le va a sobrar nunca dinero. También está el impacto y la pertinencia del proyecto. Claro que sí. Es que los objetivos nos dicen muchísimas cosas. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta y es bueno. Por ejemplo, sus objetivos de vida son factibles. ¿Qué tan factibles son? Que no sean tan factibles no significa que nunca lo vayan a hacer, sino que ustedes quizás pueden empezar a hacerlos más factibles en cuanto a lo económico, a lo metodológico y los plazos. Por ejemplo, yo inicié un proyecto educativo, un proyecto formativo llamado doctorado. Eso es un proyecto. Yo inicio un doctorado, lo termino y yo no sigo estudiando el doctorado. ¿Sí ven? Eso es un proyecto. Para ese proyecto yo quise desarrollar o quise llegar con una metodología clara. Yo quise primero aprender a investigar. O bueno, no lo quise. Primero aprendí a investigar y cuando sabía ciertas cosas que me facilitarían hacer un doctorado, me metí a un doctorado y asumí ya con los plazos y los recursos que tengo para ese doctorado, iniciar ese proyecto. Entonces es bueno que veamos nuestros objetivos así. Siempre es factible. Porque si no es factible, es un sueño, es una ilusión, no sé, es algo que está por allá volando en la nube, pero que no lo podemos aterrizar. Ya vamos a ver que cuando podemos aterrizar un objetivo, lo planteamos, eso lo podemos llegar a disminuir en actividades. Y ya las actividades es, bueno, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Los objetivos no son actividades, hablando de actividades. Los objetivos no son actividades, son logros. Ya vamos a ver qué diferencia hay entre una actividad y un logro. Son muy similares, es demasiado. Eso es como una cadenita. Tú no sabes, pues una actividad puede ser un logro de una actividad previa. Y un logro puede ser una actividad de un logro más grande. Espero que me puedan entender. Paola nos dice, desde que haya ganas de querer cumplir el objetivo, la factibilidad es lo de menos, diría yo. Puede ser, solo que tú empiezas a modificar de alguna forma el objetivo. Si tú quisieras, bueno, no, sí, vale, no tengo nada que decir ahí. La verdad, cuando uno quiere, lo logra. Lograr ese querer es que es muy complicado a veces. Bueno, continuemos. Bueno, y se dividen
en general y en específicos, que ya los conocíamos. Todo eso es un recorderis, pero ya van a ver que esto es muy chévere. La parte que nos gusta. ¿Cómo se hacen los objetivos? Muy fácil. Yo les tengo una propuesta. Son 4 pasos para generar un objetivo. Se relaciona bastante con la pregunta de investigación. Entonces, vamos a ver que hay cositas muy similares. Un objetivo comienza con un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo es el que termina en ar, er o ir. Ya lo sabíamos, ¿cierto? Pista, taxonomía de Bloom. Ya conocíamos la taxonomía de Bloom, la voy a traer acá de nuevo. Ya vamos a ver por qué. Yo siempre me meto acá, voy a guardar esa taxonomía de Bloom como favorito. Vean que... Ay, ¿dónde está? Ah, bueno. Dentro de los procesos cognitivos hay unas palabras claves. Esas palabras claves, si ustedes las ven ahí, son verbos. Y esos verbos pueden convertirse en objetivos. Pueden ser el verbo en infinitivo de un objetivo. Por ejemplo, para yo comprender, tengo que preguntar. Entonces, yo quiero comprender qué le pasa a mi mamá cuando tiene determinada situación. Objetivo. Preguntar. No, esperen un momentico. No, la acción está por acá. No, si yo quiero comprender es un verbo. Ese puede ser uno de los verbos del objetivo. Yo puedo generalizar, yo puedo preguntar, puedo clasificar, yo puedo lograr esto, yo puedo lograr preguntar, lograr generalizar, lograr clasificar. Sin embargo, recuerden lo que les decía. A veces esas acciones, a veces una actividad puede ser un logro y un logro puede ser una actividad, dependiendo de cómo nos movamos. Ya lo vamos a ver un poquito con más detalle. El caso es que aquí, en la taxonomía de Bloom, hay muchos verbos que nos pueden ayudar a construir esos objetivos generales. Esa no era, perdón, era esta. Después del verbo que yo quiero lograr, porque recuerden que el objetivo comienza con un logro, yo estoy diciendo aquí es qué verbo quiero lograr. Entonces, si yo quiero comprender, yo estoy en un proceso de investigación, nos hicimos una pregunta e identificamos cuál es el nivel cognitivo. Digamos que vamos a tomar, no comprender, yo quiero analizar. Yo quiero analizar una situación, algo que ya pasó, algo que ya se aplicó. ¿Listo? Para eso tuvo que haber ocurrido una aplicación y tengo que comprender muy bien qué fue lo que se aplicó para poder analizar. Entonces yo podría decir que mi objetivo es examinar. Yo quiero examinar qué pasó en determinada situación. Logro examinar. Cuando termine todo mi proyecto, ¿qué voy a lograr? Examinar o analizar. Pero esos son como sinónimos que hay ahí. Entonces este verbo acá principal es de lo que queremos lograr. Segundo, ese verbo siempre se acompaña con el objeto de estudio, con características propias de tiempo y lugar. Ese objeto de estudio lo veíamos la semana pasada con las variables. Vean que yo acá tenía una pregunta. Primero, en la pregunta de investigación, una frase de inicio interrogativa. Luego decía cuáles eran las variables de estudio. Y esas variables de estudio son el objeto de investigación. Cuando yo estoy viendo cómo se comportan esas variables, ¿qué estoy haciendo? Estudiándolas, observándolas. Entonces, eso es lo que llamamos acá objeto de estudio. Entonces, ¿qué logro con qué objeto de estudio? ¿Qué hago con este objeto de estudio por medio de qué? Entonces, vamos a colocar el verbo, el objeto de estudio, el cómo, por medio de qué o mediante qué. Este es el método que podemos utilizar, el método general. Y luego colocamos un para qué. Eso en cuanto al objetivo general. El para qué es el propósito. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? O de qué manera se soluciona el problema. Este sería entonces el objetivo. Vamos a ver qué ejemplo tenemos acá. ¿Se acuerdan la pregunta que tenía? En este caso, yo tenía un ejemplo de pregunta. ¿Dónde está? La borré. No, acá está. ¿De qué manera
la cuarentena por el COVID-19, variable independiente. Bueno, vamos a leerlo normal. ¿De qué manera la cuarentena por el COVID-19 influye en el semillero de investigación del Centro de Comercio de la Regional Antioquia? ¿De qué manera la cuarentena por el COVID, la voy a copiar, influye en los semilleros en el semillero de investigación del Centro de Comercio de la Regional Antioquia? Esa es mi pregunta. ¿Cómo planteo yo el objetivo? Entonces, vamos a la taxonomía de Bloom. ¿De qué manera habíamos dicho que puede ser un proceso analítico, evaluativo? También puede ser de comprender, pero es que en estos también se comprende solo que examinando. Entonces, ¿de qué manera influye? Entonces podría ser por acá, coloquémoslo por acá. Objetivo, examinar, puede ser. ¿Qué otra hay por acá? Establecer, esos son verbos que nos están ayudando a construir el objetivo. Categorizar, descomponer, encontrar, esos son los verbos. Entonces vamos a ver. Aquí les di una lista. Yo aquí tenía otro, determinar, pero porque el ejemplo era otro ejemplo. Entonces, vámonos, digamos, por examinar. Examinar las características que... No, perdón, eso era un ejemplo perdido. Voy a colocar la pregunta de investigación que teníamos, porque esto era un ejemplo de preguntas anteriores. Entonces voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí, examinar. Ahora, ¿qué sigue? El objeto de estudio. La pregunta era esta. Vamos a organizarla acá. Ay, perdón, me fui. Voy a organizar la pregunta. Si tienen alguna pregunta mientras organizo esto, algún comentario, lo pueden hacer. Aquí tengo la pregunta. ¿De qué manera la cuarentena por el COVID-19 influye en el semillero de investigación del Centro de Comercio? Entonces, objetivo. Yo quiero examinar. Al hacer esta examinación, puedo responder esta pregunta. ¿Sí ven? Entonces, examinar, ¿qué? ¿Qué quiero examinar? La manera como la cuarentena influye en el semillero de investigación del Centro de Comercio de la Regional Antioquia. Ese es el objeto de estudio. Bueno, esto van con letra negrita. Todo ese es el objeto de estudio. Y, ay, pero hice de todo menos lo que tenía que hacer. Vamos hasta aquí. Ahora, por medio de... Eso es otra parte. Vamos a colocarla en color rojo. Verbo, objeto de estudio, por medio de... Y aquí vamos a empezar a decir cuál es el método de investigación que tenemos. Hay muchas formas de investigar, pero digamos que yo quiero colocar por medio de un análisis de grupo focal. Esto lo estoy proponiendo porque tengo una experiencia previa en investigación, entonces puedo proponer un medio. Por medio de un análisis de grupo focal. Y luego puedo decir el para qué. Entonces, para, y aquí le vamos a cambiar de color. Coloquemos este que es como azul. ¿Para qué? ¿Para qué me puede servir a mí examinar la manera en que la cuarentena por el COVID-19 influye en el semillero de investigación? Entonces, puede ser para generar recomendaciones. No, bueno, sí. Para generar recomendaciones a la dirección
de los semilleros ante próximas cuarentenas o medidas de aislamiento. Ahí tengo un objetivo general. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Esas preguntas siempre ayudan para algo. ¿Yo para qué pude haberme preguntado de qué manera el COVID influye en el semillero? Para ver esta vaina cómo nos mueve y ver entonces cómo solucionamos la manera en que nos afecta. Entonces, objetivo. Para esta pregunta, vamos a ver, ese objetivo responde a esta pregunta. Si yo tengo esta pregunta, voy a empezar a hacer una serie de acciones para examinar la manera en que la cuarentena, más o menos puede ser así, la redacción puede cambiar, examinar la manera en que la cuarentena por el COVID-19 influye en el semillero de investigación del Centro de Comercio del SENA Regional Antioquia, por medio de un análisis de grupo focal. Aquí estoy diciendo el método de investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? Para generar recomendaciones a la dirección de los semilleros ante próximas cuarentenas o medidas de aislamiento. Entonces, responder esta pregunta va a ser muy importante para estas recomendaciones a la dirección de semilleros para las próximas medidas de cuarentena. Sobre el objetivo general, hay otra recomendación y es el título, aunque esto es un plus que se da acá. Del objetivo general, nosotros podemos sacar el título del proyecto. Hay metodologías o procesos donde nos dicen que coloquemos primero el título, un título tentador, pero un título tentador no nos dice mucho. A mí se me pueden ocurrir muchas cosas. Cuando yo ya tengo establecido mi objetivo general y sé qué quiero lograr, ya puedo poner un objetivo no tentador. Ve, un título no tentador, sino el título como tal. El título que se propone, ¿cuál es? El título sale de acá. Yo podría decir, por ejemplo, recomendaciones de semilleros de investigación ante medidas de cuarentena, ante cuarentenas o medidas de aislamiento. Puede ser. O puede ser estudio del impacto de la cuarentena. Entonces, vamos a colocarlo acá, por ejemplo. Entonces, impacto de la cuarentena. Coloquémoslo hasta acá. Impacto de la cuarentena por el COVID-19 en el semillero, o impacto no, estamos hablando aquí de influir, entonces aquí podríamos colocar influencia. Influencia de la cuarentena por el COVID-19 en el semillero de investigación del SENA, Centro de Comercio de la Regional Antioquia. Punto. Por medio de, se puede colocar, esas son alternativas. Lo voy a tachar para no eliminarlo. Se puede colocar, podríamos decir, análisis de grupo focal. Cuando uno está leyendo un título y donde le dicen qué método utilizó, se hace una idea uno también de qué hicieron en ese proyecto. ¿Y qué se logró o qué se logra? Recomendaciones a la dirección de semilleros ante próximas cuarentenas o medidas. De esa manera, si alguien estaba buscando recomendaciones, encuentra en el artículo las recomendaciones. Si alguien estaba buscando un análisis de grupo focal, encuentra un análisis de grupo focal. Si alguien quiere ver la influencia de la cuarentena en el semillero de investigación o en semilleros de investigación, va a encontrar esa información. Ese es simplemente un ejemplo de cómo sacar el título desde el objetivo general. Y tiene bastante utilidad, es muy fácil. Entonces, cuando les pidan generar primero el título, vayan y piensen primero, pues les recomiendo pensar primero cuál es el objetivo. Y luego del objetivo, ya entonces, ahí sí hacer el título con mucha más facilidad. Bueno, como ya vimos entonces cómo formular objetivos, yo quiero que alguien, las primeras 4 personas que participen, por favor, me formulen un nuevo objetivo. Un objetivo de investigación, más bien. Que me formulen un nuevo objetivo de investigación.
Yo para eso tengo por aquí una serie de preguntas, aunque esto fue lo que ocurrió el sábado, la verdad. Entonces las preguntas que están acá, o estas son del martes, no sé, o del sábado. Yo aquí tengo, por ejemplo, estas preguntas de investigación. ¿Cuál ha sido la importancia de la administración en el mundo? Esa fue una pregunta que surgió en el semillero el día sábado. Acá estaba en el tablerito. Ese tablerito se mueve. Acá tengo otra. ¿Por qué es tan importante los archivos? Perdón, ¿por qué es tan importante el Archivo General de la Nación? ¿Qué beneficios le trae a las empresas trabajar con las teorías de administración? Eso era más bien cómo influye, ¿cierto? ¿Cómo influye la logística en la cadena de suministros? ¿De qué manera las teorías de la administración influyen en las empresas que aplican la industria 4.0? ¿Qué importancia tiene la nómina en el ciclo contable de la empresa? Esas son preguntas que se habían generado. Ustedes pueden tener otro tipo de preguntas o otras preguntas, pero cada pregunta debe tener entonces un objetivo. Así que, por favor, empiécense a formular un objetivo de investigación. ¿Tienen una pregunta? ¿Cómo sería ese objetivo de investigación? Paola nos dice, un título o pregunta llamativa que te enganche tanto como a ti para seguir investigando como al que lo vaya a leer para informarse más sobre todo lo que tú investigaste. Muy bien. Es que el título es la primera entrada, la primera apariencia que tiene un proyecto, un documento. Se me perdió la ventana. Una investigación. Entonces, a formular objetivos. A ver, los quiero ver formulándose objetivos, porque para eso estamos aquí, para formularnos objetivos. ¿Quieren que nos devolvamos un poquito? Les voy a colocar este ejemplo que tenemos acá. Acá está una pregunta, acá está el objetivo formulado con estos 4 pasos. Entonces, si quieren, yo les voy a traer preguntas. Voy a traer una pregunta por acá. Esta es la pregunta. A ver si se formulan un objetivo para esta pregunta. Aquí tengo otra pregunta. Voy a colocar acá. Y ya. ¿Qué objetivos se plantearían ustedes para estas preguntas? Sería bueno ver, por ejemplo, 1, 2 objetivos por cada una de estas preguntas para que veamos que igual, de acuerdo a lo que cada quien quiere hacer, al nivel cognitivo que quiera en la taxonomía de Bloom, se va a generar distintos objetivos. Entonces, los escucho. Bueno, hay un silencio. ¿Quién me dice la verdad porque están en silencio? Está difícil. Sean sinceros, por favor. ¿De qué manera se benefician las empresas teniendo una buena administración? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el objetivo? Formúlate un objetivo. El objetivo es ¿qué quieres lograr para responder esa pregunta de investigación? Tu objetivo es responder esa pregunta. Entonces, objetivo, pues responder a la pregunta, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con esta pregunta que nos dio Paola y ya avanzamos. Y tranquis que los entiendo. Yo sé por qué se los digo que los entiendo. Porque para uno formularse objetivos, tiene que saber muy bien la factibilidad del proceso. Eso no es tan fácil de, me planteo un objetivo y ya, yo tengo que saber qué tengo que hacer, por medio de qué, si ven, tengo que saber esto, qué quiero acá, qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr y para qué. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con esto.
A ver cómo me va con esta pregunta de investigación. ¿De qué manera se benefician las empresas teniendo una buena administración? Bueno, entonces me voy a la taxonomía de Bloom. Yo digo, yo quiero comprender, aplicar, analizar. Eso fue más como de comprender de qué manera o qué características. A ver, vamos a ver dónde estaría eso. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Cómo clasificarías? ¿Cómo determinarías? ¿Qué valorarías? ¿Qué comprobarías? ¿Qué información podrías? A ver, por acá. Sería por analizar. Entonces, podríamos colocar un verbo de por acá. La pregunta era, ¿de qué manera se benefician? Entonces yo podría decir, pueden haber múltiples maneras, pero vean que eso se empieza a relacionar como con conocimientos previos que yo tenga. Entonces, vamos a la taxonomía. Yo podría colocar, por ejemplo, diferenciar. Vamos a irnos con diferenciar. Vamos a hacer este ejemplo acá. Verbo principal, diferenciar. ¿Qué quiero diferenciar? ¿Cuáles son las maneras las maneras en que se puede beneficiar una empresa que asume una buena administración? ¿Cierto? Hasta ahí voy. Quiero responder esa pregunta. ¿Por medio de qué? Yo puedo hacer análisis de casos, yo puedo hacer lecturas de documentos, yo puedo hacer entrevistas a gerentes. Digamos que nos vamos a ir por entrevistas. Entonces, por medio de la entrevista, voy a expandir aquí un poquito para poder que se vea. Tienen razón, si es chiquito. Aquí hay un 4 todo perdido. Voy a eliminarlo. Entonces, diferenciar cuáles son las maneras. Voy a colocar esta pregunta aquí. Diferenciar cuáles son las maneras en que se puede beneficiar una empresa que asume una buena administración por medio de la entrevista a directores o gerentes de empresas. Vamos a colocarle a esto especificidad, porque aquí las empresas son, cuando decimos, ¿de qué manera se puede beneficiar una empresa? Una empresa es cualquiera, ¿cierto? Que asume una buena administración. Bueno, hay que determinar bajo qué criterios es buena más adelante, pero entonces coloquémosle unidad de análisis para que no nos quede tan abierta. Entonces vamos a entrevistar a los directores o gerentes de las pequeñas, no, de las grandes empresas, porque las pequeñas y las medianas son muchísimas. Entonces vámonos por las grandes empresas. De las grandes empresas ubicadas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, ahí le di unidad de análisis, un contexto. Yo se lo pude haber dado desde aquí, desde el objeto de estudio. Vamos a diferenciar esto por colores otra vez, que se nos vea bien de qué trata. Verbo, aunque no se ve mucho. Por medio de, ese es el método que yo quiero utilizar. Este lo vamos a bajar un poquito de color. Coloquemos un azulito. ¿Para qué? Para o con el fin. Uno puede utilizar sinónimos. Con el fin, vamos a colocar un color naranjita. ¿Para qué nos puede servir ver cuáles son esos beneficios? Entonces, por ejemplo, con el fin de estimular a los nuevos empresarios o a los empresarios de la región a mejorar sus procesos de administración. Ese puede ser un objetivo. Ese objetivo podrá tener falencias, sí. ¿En qué radican esas falencias? En la experticia que pueda tener quien lo está generando. Porque yo no tengo idea para qué pueda servir eso. Yo no soy administrador, entonces no sabemos, ¿cierto? Alguien de administración puede decirnos, sí, es un buen objetivo. Es pertinente, tiene impacto. Yo no sé,
pero desde lo técnico estamos generando un buen objetivo, tiene mucho sentido y está bien, se ve bien a simple vista. Pregunta, aquí estaba, ¿de qué manera? Vamos a hacerle, vamos a hacerle aquí. ¿De qué manera se benefician las empresas teniendo una buena administración? Una pregunta muy general que sería bueno darle contexto, un contexto bien bueno, ya se lo vamos a dar. Y aquí estaría el objetivo general. En mi proyecto de investigación, yo quiero diferenciar cuáles son las maneras. Diferenciar no es solo contabilizar, sino encontrar diferencias. Diferenciar cuáles son las maneras en que se puede beneficiar una empresa que asume una buena administración. Por medio de la entrevista de directores o gerentes de empresas, perdón, de grandes empresas. Yo escribo como raro, ¿cierto? No puedo hablar y escribir al tiempo. Y caminar y mascar chicle, porque me caigo. Entonces, por medio de la entrevista de directores o gerentes de grandes empresas ubicadas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de estimular a los nuevos empresarios de la región a mejorar sus procesos de administración. Como que, hey, vea, yo aquí estoy mostrando que las grandes empresas que tienen buena administración, porque ya son grandes, deben de tener un buen sistema administrativo, tienen estos y estos y estos beneficios. Mejore su administración para que tenga sus beneficios. Puede ser. Vamos a ver el chat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó ese ejemplo o no? ¿Cómo lo ven? Grandes empresas de Medellín, sí. Grandes empresas. Le coloqué, en vez de Medellín, área metropolitana. Aquí sería, ¿de qué manera se benefician las empresas del área del AMBA, área metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo una buena administración? Ahí nos quedó perfecta la pregunta y el objetivo general. ¿Qué tal? Eso es una maravilla. Ay, me adelanté. Ustedes no sienten como que, wow, esto como que chévere, mira, ya así se hace un objetivo. Hubiera sabido antes. Así se hacen los objetivos. Eso es muy chévere. Yo, por ejemplo, esto es el fin. Vean, el fin del el logro. ¿Qué logramos? Diferenciar cuáles son esas diferencias. Con esta pregunta, ¿yo cómo la respondo? Diferenciando las diferencias. O sea, mi objetivo es diferenciar las diferencias. ¿Sí ven que el objetivo responde a la pregunta? Solo que yo no puedo decir que el objetivo general es responder la pregunta, sino que yo lo tengo que acomodar a lo que dice mi pregunta de investigación. Vamos a pasar entonces con otra cosita. Paola nos dice, cuando hablas de nuevos empresarios, ¿te refieres a alguien que quizás vaya a montar una empresa? Puede ser un emprendedor o alguien que esté iniciando y que esté con un proceso de administración incipiente. Porque cuando uno está empezando un negocio, uno no dice, bueno, es más, cuando uno está empezando un negocio, posiblemente no es administrador de empresas. Hay unos casos donde hay administradores de empresa que inician sus negocios y es excelente, tienen mucho bagaje, pero hay ferreteros, hay panaderos, los panaderos ustedes saben que son los ricos ahorita en el país. Hay pequeños emprendedores que están empezando o que arrancan, es que yo tengo una idea de negocio. Por ejemplo, hay unos aprendices de Hugo que quieren montar una empresa o un negocio con unas mermeladas, unas cositas todas chéveres. Ellos saben de negocios internacionales, pero ellos podrán saber de negocios, más no de una buena administración, ¿cierto? Porque cuando uno está saliendo con un negocio, sabe del negocio, no de la administración, o sabe del producto, sabe del servicio. Yo, por ejemplo, yo sé de esto, pero yo no sé administrar un centro de investigación, no sé, porque uno se concentra en ciertas cosas. Entonces, es como un consejo que se le va a dar a los empresarios nuevos o que ya estén, más que todos los pequeños, para que se animen a tener una buena administración, para que se alienten, para que contraten un administrador, para que se capaciten en administración. Puede ser. Son ejemplos que surgen ahí. Hugo nos dio un ejemplo. ¡Wow! Hugo nos dio un ejemplo. Vamos a verlo acá. Hugo nos dice, analizar. Vamos a ver dónde estamos acá. Vamos a copiarlo por aquí. Y acá tenemos este ejemplo. Vamos a colocarlo en blanco y le subimos la letra. Analizar las estrategias de administración a través del benchmarking. Ese es el método, debe ser. ¿Para qué?
para consolidar los procesos competitivos en las grandes empresas del Valle de Aburrá. Genial. Otro objetivo relacionado con esta pregunta de investigación que había aquí. Analizar, y con esto, cuando yo analizo estas estrategias, en las estrategias hay objetivos, hay misiones. Aquí puedo empezar con este análisis de estrategias a ver cómo se benefician estas empresas. Y él no hizo, yo hice entrevista a directores, porque yo no sé, ahí pues eso depende de los métodos. Pero Hugo, ¿qué dijo? No, yo no voy a hacer entrevista, voy a hacer un benchmarking. Sabrá el verdad cosa que será, pero benchmarking. A ver, Juana nos dice, ¿qué beneficios le trae a las empresas trabajar con las teorías de administración? Ah, bueno, esa era la pregunta. Uy, genial. Juana hizo la tarea completa. Vamos a colocarlo por aquí. Ya vamos a organizar el fondo. A ver, formato de fondo. Yo por aquí tengo una imagencita desde el archivo. Y otro tablero. Vean lo fácil que se abre un tablero aquí. Me inventé un tablero súper chévere. Entonces, colocamos esto en blanco. Estamos formulando los objetivos. Vamos a hacerlo más grande. Y Juana nos dice lo siguiente. Vamos a organizar esto. Ella cogió la pregunta, ¿qué beneficios le trae a las empresas trabajar con las teorías de administración? Recuerden que igual estas preguntas que tomé ahí no tienen mucha unidad de análisis, pero nos sirven para empezar. Ella nos dijo, encontrar los beneficios que traen las teorías de la administración en las empresas. Perfecto. Vean que está respondiendo a esta pregunta. Nos está diciendo cómo. Por medio de encuestas a grandes empresas ubicadas en Medellín, con el fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas con su administración y que puedan prosperar en el futuro. Un fin maravilloso, un fin extremadamente maravilloso. Juana, felicidades, hiciste la tarea propuesta aquí. Me alegra mucho, felicidades para ti, muchos aplausos. Bueno, Paola nos dice, gracias a Juan por terminar la tarea que hice a medias. Bueno, gracias a ti porque pusiste la pregunta y salimos con eso. Vean, así participamos y nos vamos ayudando entre todos. Con este ejemplo que nos da Juana, yo quiero que veamos lo siguiente, y es una invitación muy bonita. Vean que ella se inspiró mucho en lo que habíamos hecho nosotros. Ella, por ejemplo, puso las empresas de Medellín, aunque la pregunta no decía Medellín, pero ella dijo, ah, bueno, ellos se fueron por Medellín, vámonos por Medellín. Dividió entre grandes y pequeñas y medianas empresas. Digamos que pudo haber sido inspiración mía, pudo haber sido, puede que no. Pero digamos que ella se inspiró en lo que ella dijo, ah, Juan hizo un ejemplo así, voy a hacer un ejemplo similar. Y vean que lo hizo. Hizo modificaciones, genial. En vez de entrevistas, ella hizo encuestas. Yo le hice entrevistas a gerentes, Hugo hizo benchmarking y ella hizo encuestas. Y tenemos un fin igualito. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Para uno poder generar proyectos de investigación, muchas veces requiere ver otros proyectos de investigación, ver qué han hecho y cómo lo hicieron, aprender de las experiencias de otros. Juana nos dice, sí, me ayudé mucho con el ejemplo de Juan, eso es. Entonces, uno tiene que empezar a leer. Uno se da cuenta a medida que va leyendo artículos y viendo que se plantean un objetivo, que ese objetivo lo respondieron así, que lograron esto. Entonces uno, en la medida que empieza a unir y a leer, cuando le llega la posibilidad de hacer un proyecto, uno dice, ah, bueno, yo vi una vez un artículo que hizo algo similar y logró esto, y propone. Entonces, en esto es muy importante que leamos, que estudiemos, que sigamos bien juiciosos, porque eso, vean cómo nos ayuda. ¿Sí ven? En la medida en que más leamos sobre proyectos de investigación o lo que ustedes quieren formularse un proyecto de vida, vean otras personas cómo se lo han formulado, cómo se lo están haciendo. Quieren hacer un plan de negocio, vayan y estudien cómo se formulan esos planes de negocio, cómo los han formulado, porque eso empieza a generarle uno ideas. Eso podría llamarse así como inteligencia competitiva o vigilancia competitiva. La vigilancia es buscar, inteligencia es cuando tomo decisiones con lo que yo encontré. Entonces, vayan y vean otros proyectos de investigación que serían la competencia, por decirlo así, y vean cómo lo hicieron ellos.
y a ver si les gusta el método, si ustedes se sienten capaces de hacerlo, si les gusta ese método y empiezan a hacer sus propios proyectos de investigación. Eso es una invitación muy chévere que siempre hay y es parte de la ciencia. Ya sabemos que la ciencia, ¿qué es? Conocimiento acumulado, conocimiento transmitido, conocimiento validado. Entonces, el hacer un proyecto de investigación con base en proyectos anteriores es totalmente científico. ¿Por qué? Porque me estoy basando de la experiencia que tuvo un personaje anteriormente, hizo un proyecto, le fue bien, me gustó y sigue. Entonces, súper chévere. Claudia nos da un ejemplo. Aquí está la pregunta, está el objetivo. Perfecto. Ya para pasar a la otra parte. Vamos a correr este para acá. Voy a disminuir un poquito la letra. Lo corro. Y vamos a pegar el de Claudia. Entonces lo coloco aquí. Subimos. Y lo pasamos a letra blanca. Era la pregunta. Esta pregunta la había hecho ella misma. ¿Cierto que sí, Claudia? Ella había dicho. ¿Cómo influye la logística en la cadena de suministros? Ella estudia logística. Genial. Entonces, ella quiere, para responder esa pregunta, ella quiere identificar muy bien cómo influye la logística en la cadena de suministros. Responde la pregunta y nos dice mediante qué. Mediante el método de LEAD para mejorar y disminuir los costos generados en las empresas colombianas en sus procesos de cadena. ¿Qué es método LEAD? Suena interesante, nos pregunta Paola. Yo pregunto lo mismo. ¿Qué es Profe, método me LEAD? equivoqué, termina en N. Ah, Lean. Ajá, y es mejora continua. Es un proceso que utiliza mucho Toyota, los japoneses. Listo. Perfecto. Vean que les digo, muchas gracias, Claudia. ¿De qué depende esto? El conocimiento previo de cada quien. Ella ya sabía el método Lean de los japoneses. Yo lo conozco poco, casi que nada. Paola no lo conocía. Entonces, la invitación es a leer mucho. Del tema que ustedes están haciendo, lean, vean investigaciones, porque en la medida en que se hacen esas investigaciones, las leen, se les va abriendo la mente, ustedes van diciendo, uy, yo puedo investigar de esta forma y de esta forma y de esta forma, y puedo plantearme este objetivo y este otro, y ¡guau! Genial, me encanta la investigación. Un saludo para todos, muy especial, me alegré mucho. Voy a tomar agüita. Bueno. Ay, listo. Vamos a ver lo siguiente, chicos y chicas. Y es un poco de un método, ya para terminar. Aunque hoy sí, yo me alargué mucho. Me regalan ahí 10 minuticos más. Nosotros queremos a ustedes a enseñarles a hacer un método de investigación. Ustedes ya están viendo que esas preguntas, esos objetivos, tienen que responderse con un método. Y habrán métodos que ustedes quieran hacer, pero que no son tan factibles ahora. Por ejemplo, alguien me podrá decir, listo, profe, a mí me gustó la pregunta que usted formuló, o la que formuló Juana, y yo quiero entonces hacer las encuestas, ¿cierto? La de Juana era por encuestas. ¿Será que podemos salir a hacer encuestas ahorita? O bueno, las podemos enviar por correo, entonces serían encuestas digitales o encuestas virtuales. La mía, por ejemplo, que eran entrevistas, tendré que hacer las entrevistas de manera virtual. Bueno, digamos que de alguna forma se puede, ¿cierto? Pero digamos que la cuarentena y muchas otras situaciones que tenemos en el SENA, antes, durante y después de la cuarentena, nos han motivado para enseñarles a ustedes un método de investigación que se llama revisión sistemática de la literatura. ¿Por qué? Vamos a verlo. Ese método tiene unas características muy chéveres. Entre los objetivos, vean que el método ya tiene objetivos como predefinidos. El objetivo de una revisión sistemática de la literatura, ¿cuál es? Resumir información sobre un tema o un problema. Mostrar evidencia disponible. Conocer aproximaciones teóricas sobre ese tema. Aproximaciones metodológicas. Proporcionar amplia información sobre ese tema, entre otros. Entonces, una revisión sistemática de la literatura es un método de investigación que consiste ¿en qué? ¿En qué consiste? En revisar sistemáticamente artículos científicos,
Revisar implica leerlos y comprenderlos y encontrar analíticamente coincidencias, diferencias, relaciones, influencias y cositas así. Sistemáticamente implica que vamos a ser muy juiciosos, así como les dije hoy, muy juiciosos haciendo esa búsqueda. Vamos a hacer una búsqueda sistemática, una búsqueda que cualquier persona pueda repetir. No es una búsqueda como que, ay, profe, yo me encontré un artículo por allá leyendo y usted cómo lo encontró. No, profe, no sé, pero véalo. O que nos pasa mucho, uy, yo me encontré un artículo y no sé cómo lo encontré, se me cerró y no lo volví a encontrar. La búsqueda sistemática es una búsqueda muy bien detallada, muy bien hecha, que cuando una persona va a hacer esa misma búsqueda, logra los mismos resultados. Entonces vamos a hacer una revisión muy bien de artículos que conseguimos con una búsqueda sistemática y a eso se le conoce como revisión sistemática. Se los queremos enseñar porque tiene muchas ventajas y porque sus objetivos concuerdan con una etapa temprana de investigación. Ustedes están queriendo resumir información de un tema, comprenderlo, mostrar evidencia, ver qué teoría hay, qué métodos se usan. ¿Por qué? Porque estamos empezando. Estamos empezando. Qué bueno fuera poderles decir a ustedes, listo chicos, vamos entonces a un laboratorio de marketing digital a probar todas las estrategias. Profe, ¿qué? ¿Marketing digital? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué tenemos que hacer primero? Comprobar, comprender, analizar, resumir qué es el marketing digital y qué vamos a ir a hacer en ese laboratorio. Entonces, la revisión sistemática es un proceso básico de investigaciones muy grandes. Es de los primeros pasos que hay para hacer grandes investigaciones y por eso se los queremos enseñar. Es muy bueno. Si ustedes adquieren estas competencias de la revisión sistemática de la literatura aquí en el semillero, se van a acordar de mí cuando estén haciendo sus doctorados y me digan, uff, en el semillero me enseñaron a hacer esto hace años y van a ver ustedes esas ventajas que van a tener cuando estén haciendo sus doctorados, sus maestrías, sus pregrados, porque este método es genial, es recomendadísimo, es importantísimo. Entonces le estamos enseñando cosas que de aquí en adelante les van a servir mucho. ¿Cuáles son las etapas de una revisión sistemática? Bueno, primero definimos el objetivo. ¿Por qué? Eso tiene varios objetivos, se asimilan mucho a los que tenemos, pero entonces digamos que el objetivo yo lo puedo tomar de acá. Digamos que si el objetivo es identificar cómo influye la logística en la cadena de suministros, yo lo puedo hacer mediante una revisión sistemática de la literatura. Por lo tanto, mi objetivo es identificar cómo influye la cadena de suministros, ¿cierto? Con ese objetivo en la mira, voy a hacer esa búsqueda sistemática de la bibliografía. Lo hago en bases de datos, en fuentes documentadas, establezco una estrategia de búsqueda, especifico cuáles son los criterios de selección de documentos y me bajo los documentos. Recuerden que esto es leyendo artículos que vamos a hacer esa investigación. Entonces, dentro de esta búsqueda influye mucho el objetivo. Identificar los resultados. ¿Cómo es? Identificar, perdón, se me olvidó. Identificar cómo influye la logística en la cadena de suministros. Entonces, eso empieza a decirnos cómo vamos a buscar estos artículos. Puede ser artículos que digan, yo quiero artículos que digan logística y cadena de suministros. Puede ser. Hasta hay muchísimos. Entonces, vamos a ir sistemáticamente mejorando la búsqueda. Le vamos a añadir palabras. Ah, yo los quiero ver, pero en Colombia. Ah, que no hay nada en Colombia. Bueno, Latinoamérica. Y empieza uno a explorar de acuerdo a los criterios, al objetivo que uno quiera. De acuerdo al objetivo que uno quiera, hace su búsqueda y encuentra los documentos. Una vez que tiene esos documentos, organiza la información, analiza, sintetiza, la mete a algún programa de análisis, la analiza uno solito, hace tablas y encuentra una información valiosísima que uno no conocía. Como uno se hizo la pregunta es porque precisamente uno no conoce, entonces uno ahí aprende demasiado. Por último, redactamos un documento que se llama artículo de revisión en el cual vamos a comunicar esos resultados para compartirlo, porque la ciencia hay que compartirla y ustedes ya vieron por qué. La ciencia es un proceso de conocimiento que se comparte, que se acumula, que se valida, entonces todo nuestro conocimiento se va a documentar y se va a compartir.
¿Cuáles son las razones para este tipo de investigación, para este método? Porque eso es un método. Bueno, lo podemos hacer en la casa. De hecho, en estos días, no sé si alguien de pronto lo vio en el canal, hicimos un video de por qué o cómo investigar desde la casa. Y precisamente estamos en cuarentena. Esto está escrito desde hace tiempo. No crean que esto me lo inventé por la cuarentena, no, coincidió. Lo podemos hacer en la casa. Es decir, no necesito un laboratorio, no necesito equipos de investigación, no necesito una infraestructura muy grande de investigación. Yo lo puedo hacer desde la casa, desde el SENA, si pudiéramos ir al SENA, o desde el trabajo. Por ejemplo, varias personitas trabajan, entonces, tengo un tiempo libre, pues trabajo, ve, investigo. No requiere equipos de laboratorio, ya les había dicho. ¿Qué necesitamos? ¿Qué equipos necesitamos? Un computador o un celular, preferiblemente un computador porque se trabaja más fácil, conexión a internet, acceso a bases de datos que las tiene el SENA y estos talleres. ¿Para qué? Bueno, yo quiero hacer la revisión, no sé cómo, el profe me enseña, listo. Tengo que buscar artículos, ¿qué necesito? Internet. ¿Y dónde los busco? En bases de datos, ahí están las del SENA, yo les las enseño a manejar después. Y todo eso lo almaceno en el computador, listo. Manos a la obra. ¿Qué necesitaría yo de ti para que tú investigues? Porque las otras cosas, digamos que ya las tienes. No requiere de salidas de campo o pruebas experimentales. Es un análisis documental, es una investigación documental, es exploratoria. Ahí les estoy dando. Tiene un enfoque cualitativo, aunque también puede tener un enfoque cuantitativo, porque yo puedo hacer unas estadísticas, puedo medir en cierta forma la influencia o lo que estoy comprendiendo ahí. Estas etapas son muy útiles, como ya les dije, en maestrías, en doctorados, en pregrados, en el SENA mucho más. Pues, si ustedes hacen un artículo de esos desde el SENA, cuando pasen a la U, a la maestría o al doctorado, ustedes van a ir pero voladores. Es un excelente ejercicio para comprender. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Comprender, porque estamos empezando en un proceso apenas formativo. Es muy difícil que vayamos nosotros a hacer investigaciones. Vamos a crear una nueva cadena logística. Bueno, una cadena de suministros. Cuando a duras penas la comprendemos, por ejemplo. Entonces, por eso es muy buen ejercicio para comprender. Paola nos dice, Juan, una pregunta. ¿Tienes buen internet? Me está llegando lagueado. Sí, internet, sí tengo buen internet. Estoy cableado, de hecho, estoy cableado. Aquí pueden ver que estoy por cable y no estoy descargando nada. Me confirman, porfa, si los demás también tienen lag. Si les llega así como entre la comunicación. Ya vamos a terminar. No. No, bueno, muchas gracias. ¿Valen? Sí. Bueno, ahí voy. Entonces, vean pues lo que tenemos acá. La idea es que hagamos revisiones sistemáticas, que confíen en nosotros, los profes de los semilleros, que estamos diseñando estas actividades para ustedes. Confíen en nosotros y nos den esa tranquilidad, pues esa confianza de que ustedes digan, bueno, profe, ¿sabe que yo le creo? Yo quiero aprender una revisión sistemática, entonces voy a adaptar mi investigación a una revisión sistemática. ¿Por qué les hacemos esta aclaración? Porque hay más medios de investigación. Les queremos enseñar este. Si ustedes quieren irse por otro, el problema es que, o la dificultad, ¿cuál va a ser? Que van a haber diferencias. En cambio, si todos trabajamos sobre revisión sistemática, van a ver que es más, que todos los encuentros de aquí en adelante son de revisión sistemática. Si ustedes se van por un encuentro, por ejemplo, profe, es que yo quiero hacer entrevistas. No tenemos en estos momentos programado un encuentro de cómo hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque esto lo diseñamos para hacer revisiones sistemáticas. Entonces, no es un proceso violentado, sino que quiero que entremos como en consenso y que valoren este método de investigación. Es un método genial, es un método bacanísimo. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Escribir y publicar un artículo. Bueno, Hugo nos dice, escribir y publicar un artículo les genera un plus como profesionales. También les abre puertas a la hora de buscar una beca, monitoría, universidad. Perfecto. Ustedes ya saben que investigar trae resto de beneficios. Y esto, en la parte cognitiva, mucho más. Entonces, también tenemos un método que es devuélvete desde tus actividades. Ya vimos cómo hacer la pregunta
Y los objetivos. ¿El objetivo que tiene? El logro y un por medio de qué, ¿cierto? Ese por medio de qué es una actividad, grande o pequeña, ¿cierto? Entonces, vean lo que yo les tengo acá bien puestecito. Yo cogí los pasos de la revisión sistemática, los 3 principales, porque el objetivo está antes. Hacer la búsqueda, organizar la información y redactar un artículo de revisión. O escribirlo. Redactar, escribirlo, pueden ser sinónimos, puede que no. Entonces acá tengo método, revisión sistemática, eso es una actividad. Recuerden que acá hay cosas que a medida que uno se devuelva hacia adelante son actividades o son métodos. Para alguien, revisión sistemática puede ser una actividad de un proceso más grande, ¿cierto? Por ejemplo, la revisión sistemática dentro de mi tesis de doctorado es una actividad, pero en un artículo de investigación es el método. Ustedes me están comprendiendo muy bien, eso es un trabalenguas ahí. Entonces, por eso se lo tengo en verde, porque esto nos va a ayudar a construir el objetivo general. Buscar información, analizar la información y documentar los hallazgos nos van a servir para los objetivos específicos. ¿Por qué? Estos son los pasos para hacer la revisión sistemática, pero estamos hablando todavía de actividades. Vean, estos son actividades. Y recuerden que un objetivo no son actividades. Un objetivo son ¿qué? Logros. ¿Qué logro con una revisión sistemática? Comprender. ¿Sí o qué? Entre otros. Voy a ir rápido porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué logro con una revisión sistemática? Comprender. ¿Cuál sería mi objetivo? Voy a copiar esto. Cogí cualquiera. Voy a copiarlo acá. Voy a pasar a negro. Entonces había dicho que el logro era comprender. ¿Sí ven? ¿Para qué quise sacar cuál era el logro? Ustedes cuando están formulando objetivos, les van a decir, ¿eso es una actividad o un logro? Piensen. Si es una actividad, ¿qué logro con esa actividad? ¿Qué logramos con una revisión sistemática? Comprender, ya lo habíamos visto acá. Comprender, resumir, mostrar, evidenciar, entre otras cositas. Entonces, comprender cómo influye la logística en la cadena de suministros, ¿mediante qué? Mediante la revisión sistemática. Aquí ya cambiamos el método. Mediante la revisión sistemática de la literatura. Para mejorar y disminuir. Vean, este objetivo, ¿sí ven cómo quedó adaptado? Lo adapté para una revisión sistemática de la literatura. Antes ella tenía el método Lean, yo lo quise hacer con una revisión sistemática de la literatura. Y yo le puedo dar más detalles, yo puedo decir, comprender cómo influye la logística en la cadena de suministros mediante el método Lean, cómo influye la logística analizados con el método Lean. Entonces, aquí le añadí una característica. ¿Cuál es? Yo quiero ver cómo influye la logística en la cadena de suministros y que esa influencia sea analizado con este método. Y eso lo voy a hacer por una revisión sistemática. Entonces, esto implica que ya no voy a ver cómo influye la cadena de suministros y la logística, sino también que tengo que meter ahí el método Lean para ver artículos que hagan eso mismo que estamos viendo ahí. Ahora, ¿qué logramos cuando buscamos información? Me voy a adelantar, me perdonarán. Puede ser encontrar información científica. Entonces, información científica. Eso aquí está muy resumido, bastante resumido. Eso se tiene que colocar con más detalle. Pero aquí, como estamos ya cortos de tiempo, lo hacemos así. Entonces, este es el logro. Entonces, ¿cómo sería el objetivo específico número 1? Primero, encontrar información científica disponible relacionada con logística, cadena de suministro y método Lean. Ese es el objetivo, el logro, ¿cierto? Yo quiero encontrar. Cuando yo encuentro esta información, estoy avanzando en este proceso de la revisión sistemática para comprender.
Ese es un objetivo. El objetivo específico, se me olvidaba decirles, esta es la estructura de un objetivo general, ¿cierto? Los objetivos específicos no necesitan el para qué, necesitan hasta el cómo. Listo, solo los 3 primeros. Entonces acá sería, perdón, encontrar información científica disponible relacionada con logística, cadena de suministro y método Lean, por medio de, aunque ya aquí ¿qué tenemos? Por medio de o mediante. Entonces aquí arriba tenemos mediante, entonces acá por medio de la búsqueda, vean que aquí le estoy agregando la actividad, ¿sí ven? Actividad. Luego de estas actividades yo puedo sacar la metodología, eso lo podemos ver después. Por medio de la búsqueda sistemática de artículos y empiezo aquí a dar un poquito más de detalles, en bases de datos, Siguiente objetivo específico. La actividad que queremos hacer para cumplir la revisión sistemática es analizar la información. Ya la busqué y la encontré, ¿cierto? Ahora la voy a analizar. ¿Yo para qué la analizo? Entonces puede ser analizar esta por acá. Simplificar. Voy a colocar ese. Vamos de afán. Simplificar. ¿Cierto? Objetivo específico número 2 de nuestra investigación. Simplificar. Puede que me equivoque por el afán. Me disculparán si lo que digo no tiene mucho sentido. Simplificar la información científica encontrada relacionada con ¿Cuál información es esta? Porque estos son pasos para lograr, entonces cada paso necesita el paso anterior. Si yo no encuentro esto, no puedo simplificar la información, ¿sí ven? Encontrada, si tuve que haberla encontrado primero para poder seguir con la simplificación, y aquí está. Entonces, simplificar la información científica encontrada relacionada con por medio del análisis de la información, de la información. Ahí podemos meterle más cositas. Me perdonan que no le eche mucho detalle. Esto hay que hacerlo más detenidamente, pero se nos fue el tiempo lastimosamente. Y eso que imagínense que el año pasado yo daba pregunta de investigación, objetivos de investigación en la misma clase. Antes que los chicos, ustedes muy berracos. Tercero, ¿qué logramos con documentar? Cuando uno documenta, ¿qué logra? Consolidar, puede ser. Yo documento es lo consolidado. A esto hay que jugar con un montón de palabras, jugar con verbos, con tesauros, sinónimos, ir a Google. Yo, por ejemplo, he ido a Google. ¿Qué se logra al documentar? Logro de documentar, objetivo de documentar, propósito de documentar, y ahí me sale. Si esta es la actividad, ahí me sale. Entonces, tercer objetivo, consolidar por medio de a través es con S, con Z, a través de la documentación de los hallazgos, de la simplificación. Vean que eso se encadena, ¿sí ven? Voy a colocar acá, en negrita, en negrita, en negrita, en negrita. Esas son palabras importantes. ¿De dónde salen esas palabras importantes? Vean, de las actividades. Un objetivo no es una actividad, no, es un logro. ¿Pero qué logro yo con esa actividad? ¿Sí lo ven? ¡Ah, eso es fantástico! Este método es bacanísimo. Este método, pues yo digo, hágale pues, díganme pues cómo es ese método, pues que eso está muy bueno. Entonces, chicos, ya luego, por último, nos podemos devolver mucho más. Entonces, ¿cómo nos vamos a devolver? Yo no tengo mis objetivos. ¡Ay, qué dice ahí! Tengo mis objetivos. Yo puedo plantearme preguntas generales y subpreguntas, pero voy a generarme solo la pregunta general.
Si mi objetivo es comprender cómo influye la logística, entonces devolvámonos, aunque ya la pregunta ya la teníamos. Pero la pregunta es, podríamos decir así, ¿cómo? Y ustedes saben que yo tengo mala memoria, entonces no se vale decir, es que se acordó, no. ¿Cómo influye la logística y la cadena de suministros? Bueno, y formulamos la pregunta. La pregunta que yo respondo al lograr esto. Y ahí hemos hecho 3 partes muy importantes del proyecto de investigación, que son la pregunta, objetivos generales, objetivos específicos y un poquito de la metodología. Porque la metodología luego es colocar estas grandes actividades que tenemos acá en actividades de mayor detalle. Entonces, la revisión sistemática tiene, bueno, la búsqueda de información tiene la selección de bases de datos, la construcción de la ecuación de búsqueda, la búsqueda, ¿sí ven? Y ahí vamos haciendo la metodología o el método que tuvimos. Luego de ese método le colocamos responsables, fechas entregables y hacemos cronograma. Y todo eso es terminología de un proyecto en general y un proyecto de investigación. Bueno, chicos y chicas, ya estamos finalizando. ¿Cómo lo vieron? ¿La tarea cuál es? Vamos a construir la pregunta, los objetivos de investigación, de tal forma que comprendamos, o términos similares, ¿cierto? Investigaciones que estén por aquí, en el comprender, aunque puede ser cualquiera. Yo puedo comprender, por ejemplo, mediante una revisión sistemática de la literatura, cómo se ha usado algo. ¿Cuáles son las partes de lo que se ha usado? O cómo han creado, cómo han mejorado. ¿Sí ven? Vean, en todos estos procesos cognitivos puedo trabajar. Yo puedo comprender cómo, qué alternativas de la industria 4.0, de las tecnologías de la industria 4.0 hay. ¿Qué alternativas hay del blockchain? ¿Cuáles son las alternativas de la economía naranja? ¿Cuáles son las alternativas de un proceso de administración en cuarentena? No sé. Pero vean, eso es parte de crear o comprender cómo se ha creado. Pero en sí es comprender. Yo sé que ustedes me entienden. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Aquí pueden surgir muchos. Comprender cómo se aplica una de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 con el programa de formación, o cómo se relaciona la economía naranja con el programa de formación. Ya la semana pasada veíamos unas preguntitas que nos iban diciendo los aprendices, pero a mí se me ocurrió esta pregunta con la economía naranja o esta con la industria 4.0. ¿Qué tienen que hacer para esas preguntas? Observar, vayan, investiguen, lean un poquito y empiecen a formularse preguntas que se puedan responder empleando una revisión sistemática de la literatura. Yo les hago el formulario en línea, como ustedes ya saben, se los comparto esta semana. Esto apenas esté disponible, yo lo estoy descargando y lo estoy subiendo a un canal de YouTube institucional, donde solo ustedes tienen acceso, porque el acceso a esta plataforma no es tan fácil en ocasiones. Entonces, digamos que en YouTube se están subiendo las grabaciones de esto para que ustedes lo puedan tener. Y listo, así quedamos. Preguntas, comentarios, ya saben que les envío entonces la diapositiva, les envío la taxonomía de Bloom, que nos la están pidiendo ahí. Perfecto, esa taxonomía es muy bonita. Listo. Preguntas, comentarios. Voy a terminar la grabación para que no quede tan larga.